vendrían muchos más y muy seguidos, fue en 1986, en la 12 Asamblea Extraordinaria del PRI. Terminó la sesión en el Auditorio Nacional y al salir, coincidimos Porfirio y yo en la búsqueda de nuestros vehículos. Él acababa de terminar su misión como representante de México en la ONU. Yo cumplía mis últimos meses como gobernador de Michoacán. Mientras caminábamos, empezamos a platicar sobre el abandono de las políticas sociales por parte del gobierno de entonces, de lo preocupante que veíamos cómo la situación se deterioraba, y ya por abordar nuestros vehículos, quedamos de llamarnos para reunirnos en fecha cercana. Nos llamamos, dijimos ambos, lo que frecuentemente no sucede en casos similares, pero dio la casualidad que sí nos llamamos. Quedamos de reunirnos pasados unos cuantos días. La reunión tuvo lugar en el restaurante La Cava, en la avenida Insurgentes al sur de la ciudad. Conversamos largo sobre nuestras preocupaciones e inquietudes, además de la necesidad de abrir el partido a elecciones primarias de sus candidatos por el voto directo de la militancia. No faltaban ya muchos meses para que se calentara el ambiente político por la siguiente elección presidencial. Convinimos en seguir platicando y en que debíamos comentar con amigos cercanos. Así, Porfirio propuso que una reunión con unos cuantos amigos pudiera celebrarse en fecha cercana. Dijo además que le pediría a Ifigenia nos invitara a su casa. Estuvimos en aquella reunión desde luego la anfitriona, Ifigenia, César Buenrostro, Leonel Durán, Rodolfo González Guevara, Armando Labra, Gonzalo Martínez Corbalá, Janitzio Mújica, Carlos Tello, Porfirio y yo. Hablamos de nuestras inquietudes. González Guevara, en ese momento embajador de México en España, comentó amplio sobre la corriente crítica del PSOE. Dijo que había que generar un movimiento semejante dentro del partido, renovador, democratizante, como vía para la democratización del régimen político del país. Dijo también que debíamos lanzar como grupo un precandidato de sacrificio, y que ese debía ser yo. Respondí que yo no tenía trayectoria de trabajo dentro del partido o del gobierno federal, a diferencia de él, que había sido varias veces diputado, presidente del comité del PRI en el Distrito Federal, subsecretario de Gobernación, presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados, por lo que el precandidato que lanzáramos debía ser él. Sin mayores definiciones, hasta ahí llegó la plática en esa primera reunión, y desde luego se acordó nos convocaríamos a un siguiente encuentro. Fue, me parece, un par de semanas después, en la casa de Gonzalo Martínez Corbalá. Además de quienes estuvimos en la primera reunión, acudieron Silvia Hernández, Horacio Flores de la Peña, embajador en Francia y exsecretario de Patrimonio Nacional, Augusto Gómez Villanueva, Severo López Mestre y Eduardo Andrade. Se abundó sobre los mismos temas. Se dijo había que invitar a participar a otros compañeros de diferentes partes del país y que había que viajar para promover esas ideas. González Guevara dijo que él participaría, pero cuando concluyera su misión diplomática en España. Lo mismo dijo Flores de la Peña respecto a su encomienda en Francia. Gómez Villanueva y Eduardo Andrade dijeron estar de acuerdo en el proyecto, pero se mantendrían como observadores. Los demás quedamos en continuar nuestras reuniones hablando con otros amigos. En eso estábamos cuando una mañana nos amanecimos con la noticia en el periódico 1+1 que dentro del PRI había surgido una corriente democrática o democratizadora. Porfirio había dado una entrevista al periodista Gonzalo Álvarez del Villar, que fue una verdadera bomba política en aquel momento, en un ambiente en el que nadie, dentro o cercano al medio oficial, se movía si no era con autorización o por instrucciones superiores. Aquí no hubo autorizaciones ni superiores ni instrucciones. Hubo sorpresa en el medio político. Se especulaba si estábamos en contra de algún probable candidato, si por instrucciones de arriba se buscaba favorecer a alguno, etcétera, etcétera. Decidimos entonces que Porfirio y yo, juntos o separados, habláramos del caso con el presidente y con el presidente del partido. Así me entrevisté tanto con Miguel de la Madrid como con Adolfo Lugo. Ambos me dijeron siguiéramos con nuestra idea y promoción, que el partido facilitaría nuestros encuentros con compañeros de distintas partes del país
lo que nunca sucedió, sino al contrario, ataques más fuertes según fue creciendo el movimiento. Lo mismo dijeron a Porfirio en sus entrevistas. Nuestras reuniones se multiplicaron. El 15 de septiembre del 86 concluyó mi gobierno en Michoacán y pude dedicar más tiempo a la corriente. Convino el grupo en elaborar un documento con nuestros puntos de vista. Se discutió en varias reuniones. Finalmente estuvo el documento. Quedamos en dárselo a conocer, antes que a nadie más, al presidente del partido. Lo invitamos a mi departamento en Polanco la tarde-noche del 1 de octubre de 1986. La reunión se prolongó. Adolfo Lugo se despidió cerca de la medianoche. Seguimos la discusión, si se hacía público o se manejaba solo como un documento interno. La mayoría estuvo por hacerlo público. En ese momento, Gonzalo Martínez Corvalá y Silvia Hernández, que se había incorporado al grupo, dijeron estar de acuerdo con el contenido, pero no con que se hiciera público el documento. Si se daba a conocer, ellos hasta ahí llegaban y así sucedió. El 2 de octubre se entregó a los medios el documento de trabajo número 1. Fue la primera presencia pública formal de la corriente democrática. El nombre nos había gustado y lo adoptamos. Siguieron después varios meses en los que la corriente creció, como no lo había imaginado el régimen, ni nosotros los promotores, aunque siempre estuvimos claros y convencidos que la razón nos asistía. Así se llegó a la 13 Asamblea Extraordinaria del PRI, en marzo de 87. La dirección del partido invitó a la corriente para que presentara, en las reuniones previas al encuentro del 4 de marzo, que era el más importante, sus puntos de vista sobre el rumbo que debía tomar el partido a partir de esa asamblea. Yo llevé la voz de la corriente y como jauría se me echaron encima Miguel Ángel Barberena, gobernador de Aguascalientes, Beatriz Paredes de Tlaxcala y Jesús Murillo Caram, y no recuerdo si alguien más. Ataques y descalificaciones de orden personal, que pretendíamos minar la fuerza del partido, que pretendíamos posiciones, etcétera, nada que ver con nuestras propuestas y nada programático y nada ideológico. Y así llegamos a la plenaria. Asistieron como invitados especiales los expresidentes Luis Echeverría y José López Portillo, con cuya presencia se pretendía mostrar la unidad sin grietas del partido ante el crecimiento, bien detectado por el gobierno y el partido, de la corriente. La presencia de los expresidentes, más que generar muestras de bienvenida y unidad, generó esporádicas manifestaciones de desagrado. Pero esa asamblea estaba convocada contra la corriente. Ese fue el propósito manifiesto en el discurso del presidente del partido, Jorge de la Vega. No dio nombres, pero hizo referencias a quintas columnas y a caballos de Troya, a que había intentos por dividir el partido y disminuir las facultades del presidente de la República, ignorando que las facultades no escritas eran producto de la experiencia histórica y que la elección del candidato presidencial no se haría ni antes ni después, que para quienes no aceptaran la voluntad mayoritaria, la puerta estaba abierta para salir del partido. Porfirio y yo, sentados juntos en el Auditorio Nacional, supimos bien a quiénes y a qué se estaba refiriendo Jorge de la Vega. Debo decir que resentimos el golpe. Al salir de la asamblea, quedamos de reunirnos a la brevedad y comentar con los demás compañeros de la corriente. Yo me fui a casa y temprano por la tarde me encontraba ya en la oficina cuando me sorprendió una llamada de Jorge de la Vega. Quería solo, me dijo amablemente, agradecer mi presencia en la asamblea. No recuerdo qué le respondí, pero de inmediato me puse a redactar una carta rechazando las imputaciones que había hecho a la corriente, que 2 o 3 días después hice pública. Porfirio hizo lo mismo. Sabíamos entonces que el rompimiento de la corriente con el partido, el gobierno y el presidente era ya definitivo, pero decidimos mantener la lucha por la democratización con base en nuestros derechos partidarios. Así lo hicimos y nunca se atrevieron a expulsarnos. Vinieron después acontecimientos ya mejor conocidos. Mi aceptación con el acuerdo del grupo de las candidaturas del PAN, Partido del Frente Cardenista, y el PPS a presidente de la República. El inicio de la campaña, poco después la formación del Frente Democrático Nacional, el fraude electoral del 88, la constitución del PRD y muchas cosas más.
Entre 1973 y 1976, la Secretaría de Trabajo experimentó cambios fundamentales, ampliando sus funciones, incluyendo el fomento del empleo y la productividad, el desarrollo de capacidades profesionales de los trabajadores, así como la investigación y formación de cuadros especializados en la administración del sector laboral. Porfirio Muñoz Ledo, como secretario del Trabajo y Previsión Social, estuvo detrás de los resultados de la Comisión Nacional Tripartita, de la creación de las instituciones de protección al consumo y de los fundamentales cambios a la Secretaría del Trabajo. Lamentablemente, cuando llegó Arsenio Farel como secretario, destruyó todo y regresó a la Secretaría a su función de mediadora en los conflictos laborales. El gobierno de José López Portillo nombró a Porfirio Muñoz Ledo secretario de Educación, pero con conflictos con un personaje oscuro y poderoso de esa administración, tuvo que dejar esa secretaría. Siempre he pensado que de haber permanecido Porfirio como secretario de Educación, no tendríamos el desastre en la educación pública mexicana que actualmente experimentamos. En esos años, Porfirio me invitó a participar como directora técnica de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, argumentándome que la Dirección General de Estadística, donde estaba encargada de sentar las bases de la actual encuesta nacional de ocupación y empleo, no tendría posibilidades de crecer y ser conocida. Acepté su oferta, pero mi decisión se basó en un cambio del director de estadística por uno más interesado en hacer política que en mejorar las capacidades y la calidad de producción de la información en México. Desde entonces, que son casi 50 años, Porfirio me ha invitado a participar en diversas iniciativas que ha impulsado, todas ellas con una especial visión de futuro y un compromiso con la construcción de capacidades estatales. En ese sentido, me invitó a participar en el desarrollo de una reforma de Estado cuando fue la elección de Vicente Fox. Como era en el contexto de esa candidatura, no acepté. Ahora reconozco que Porfirio fue el único que vislumbró la necesidad de contar con una estrategia clara de reforma del Estado una vez que se diera el cambio del partido en el poder. Muchos habíamos participado en lograr ese cambio, pero no teníamos una propuesta para completar la transición. Lamentablemente se perdió una oportunidad histórica para el país debido a personajes del gobierno de Fox que prefirieron no hacer olas, permitieron la sobrevivencia del PRI y desecharon la reforma del Estado propuesta por Porfirio Muñoz Ledo, respaldada por 200 especialistas. Acudo a esos recuerdos porque refieren a 4 campos, incluidos en las múltiples preocupaciones y acciones de Porfirio Muñoz Ledo en su larga y fructífera vida. Es fundamental estudiar a profundidad y entender el papel que jugarán en esos 4 ámbitos en el cambio de época que estamos viviendo. La educación y la formación de capacidades profesionales, los cambios en el mundo del trabajo, las modificaciones en las formas y niveles de consumo, las estructuras políticas que deberán sustentar la reorganización del Estado y la gobernanza mundial. La velocidad de los cambios en materia tecnológica, resultado de las 4ª y 5ª revoluciones industriales, incidiendo en el contenido y la práctica de la educación, en los niveles y modalidades del consumo y en las ocupaciones, la organización y las relaciones laborales. Inclusive las formas de prestación de servicios estatales están experimentando modificaciones aceleradas. La telemedicina, la educación por medio de plataformas y a distancia, el tipo de conocimientos y capacidades requeridas en el mundo del trabajo, las compras por medio de plataformas, la excesiva información que obtenemos sobre consumo distribuido en redes sociales. Estas tendencias están modificando profundamente los patrones de uso del tiempo, de ingreso, de gasto, de movilidad y de relaciones entre las personas y las familias. Además del reto que significa anticipar estos cambios y sus posibles efectos
para maximizar sus beneficios y minimizar sus daños, se vuelve indispensable convocar a diálogos en el territorio que conduzcan a un pacto social constitucional renovado, reiterada aspiración de Porfirio Muñoz Ledo y del ingeniero Cárdenas. Y la que estamos viviendo en México en materia de inseguridad, discriminación, destrucción de capacidades estatales, polarización, mayores retrocesos en nuestra precaria democracia y riesgos climáticos y económicos demandan de centros de reflexión que, fundamentados en el diálogo, puedan aportar a la construcción de esa nueva constitución. Así, es urgente avanzar en el cambio y actualización de las leyes, instituciones y prácticas políticas construidas a lo largo de 100 años por las élites económicas, sociales y políticas del país en su propio beneficio. Ello demanda tener claridad en el proyecto de organización política que se requiere establecer, acordado mediante el diálogo y la escucha de todos los sectores y estratos sociales en el territorio nacional. La fundación, cuya creación hoy celebramos, permitirá recoger la visión sobre el futuro de Porfirio Muñoz Ledo como político, intelectual y persona de será base para los. Bienvenida la iniciativa y los mejores augurios. Muchas gracias. Corresponde ahora el uso de la palabra al maestro José Woldemer. Muy buenas tardes. Quiero agradecer la invitación de Porfirio Muñoz Ledo para decir algunas palabras y desearle, por supuesto, que la Fundación cumpla con las tareas que se ha autoimpuesto. Creo que la Fundación hoy es más necesaria que nunca. Cuando se pretende que un país masivo, complejo, profundamente desigual y plural se exprese por una sola voz, es necesario volver a lo básico. Y eso básico significa reconocer y fortalecer los cauces para que el México diverso pueda expresarse en un marco democrático. La Fundación será, creo que ya es, una organización de la sociedad civil y por ello, siguiendo las indicaciones de Porfirio, quiero aprovechar el tiempo para decir algunas palabras sobre la relación que deben guardar este tipo de asociaciones y las instituciones estatales. Sobre todo porque desde el gobierno no se entiende ni se valora la necesidad de contar con una sociedad civil fuerte, autónoma, participativa. Somos, ustedes lo saben mejor, un país contradictorio, plagado de desigualdades y dificultades, con rezagos en distintos campos, escasamente integrado, con enormes diferencias regionales, cruzado por aspiraciones desiguales, con sus retos. No obstante, hemos sido impactados por eso que a falta de mejor nombre llamamos modernidad, crecimiento de las urbes en detrimento del campo, incremento en las tasas de alfabetización y educación, desarrollo del sector terciario, diferenciación social, conexiones con el mundo. Pues bien, en una sociedad como la nuestra, resulta natural que se creen grupos con preocupaciones y agendas particulares. Empresarios que buscan defender sus intereses, trabajadores que intentan proteger y aumentar sus conquistas laborales, asociaciones que pretenden combatir la corrupción
institutos que llaman la atención sobre la devastación de los recursos naturales, colectivos preocupados por las violaciones a los derechos humanos, mujeres que desean despenalizar el aborto. Esa sociedad que se organiza, que expresa preocupaciones, elabora análisis y propone soluciones, es lo que llamamos sociedad civil. Se trata de un universo discordante con intereses diversos, con muy diferentes grados de organización, que producen asociaciones poderosas y marginales, con recursos enormes, pero también famélicas. No es sinónimo de bondad ni de perversión. Hay de todo, agrupaciones de izquierda y derecha, sofisticadas y elementales, con amplia visibilidad pública o casi invisibles, pero en conjunto expresan las voces, necesidades y exigencias de una sociedad plural en la que palpitan intereses, ideologías y sensibilidades distintas. Están ahí porque reflejan el coro desafinado connatural a sociedades como las nuestras. Las agrupaciones vigilan, denuncian, proponen, critican y al mismo tiempo le inyectan densidad y sentido al debate público, fomentan la participación, son un dique contra ocurrencias de todo tipo, son un poder necesario y funcional. En nuestro caso, esa sociedad civil es débil, pero hay, de manera simplificada, dos reacciones ante ella. Los que aspiramos a una democracia consolidada, vemos en la sociedad civil una constelación de agrupaciones que elevan el nivel del debate y la exigencia a los poderes públicos y privados, enriquecen la agenda nacional y robustecen en su interacción a las instituciones de la República. No obstante, y ello es lo que preocupa, las pulsiones autoritarias, aquellas que desean encuadrar a la sociedad bajo un solo manto, en una sola ideología, conducirlas con una batuta única, ven en ella a un enemigo, precisamente porque esa orquesta discordante no cabe ni quiere hacerlo bajo el imperio de una sola voz que presume representar al pueblo sin fisuras. La creencia en un juego suma cero entre sociedad civil y Estado es alimentada por resortes autoritarios y creo que hay que reflexionar sobre ello. Los juegos de suma cero, por si alguien no lo sabe, presumen que lo que gana uno lo pierde el otro y a la inversa. En este caso, los dos elementos de la fórmula serían el Estado y la sociedad civil. Pero por el contrario, un Estado democrático fuerte es la mejor garantía para el fortalecimiento de la sociedad civil. Y esta última parece ser una condición indispensable para que las instituciones estatales no acaben divorciadas de su entorno. Se trata de un juego potencialmente de suma positiva, en la cual lo que gana uno también lo gana el otro, porque los vasos comunicantes que se establecen entre ambos tienden a robustecerlos mutuamente. Así, la garantía que solo otorga el Estado democrático alienta la organización social y la sociedad civil fuerte y activa inyecta vitalidad a la organización estatal. Los estados autoritarios, o peor aún dictatoriales o totalitarios, intentan invariablemente subordinar o erradicar cualquier expresión contraria al ideario oficial. Por ello, su combate sistemático a las organizaciones autónomas de la sociedad. Su ideal es homogeneizar lo que es diverso, encuadrar bajo un solo mando, suprimiendo la pluralidad, lograr la identidad artificial entre Estado y sociedad, excluyendo a quienes disienten del catecismo estatal. Por el contrario, los estados democráticos se asientan, reconocen y fomentan la diversidad ideológica y política y están obligados a convivir con una pluralidad de visiones que de manera natural surgen de la sociedad. Es decir, repito, la sociedad civil solo es posible en el marco de un Estado democrático y solo un Estado alimentado por un pluralismo vivo que emerge desde la sociedad y se reproduce en los circuitos de la representación
es capaz de responder a las pulsiones de la sociedad. Termino. Quiero poner un ejemplo entre muchos. Tengo la impresión de que la tolerancia y convivencia entre ideologías políticas, conductas sexuales, expresiones culturales y artísticas, modas y modos de ser, se reprodujo primero en parte de esa red de organizaciones que componen la sociedad civil. Esa pluralidad viva impactó a las instituciones del Estado y desde ahí hoy existen mejores garantías que en el pasado para su reproducción. Es decir, los conductos de comunicación entre Estado y sociedad civil sirven para modular al primero y para robustecer a la segunda. En síntesis, una sociedad civil viva y expresiva obliga al Estado a ser sensible y permeable, y un Estado democrático es el único capaz de cobijar y ofrecer garantías para la reproducción de la hoy tan mentada sociedad civil. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Goldenberg. Ahora le corresponde el uso de la palabra a Lorena Ruan. Muchas gracias. Estoy muy honrada y un poco intimidada de compartir la mesa con semejantes figurones de nuestra historia, de la historia de la democratización de nuestro país. Yo no tengo la trayectoria, ni muchísimo menos, ¿no?, que las personas que me precedieron, personas que desde joven yo seguí y admiré por su vocación social y por su vocación democrática. Que yo siendo adolescente aprendí de ellos que no podíamos conformarnos con el autoritarismo en el que vivíamos. No les llego ni al tobillo y creo que mi discurso tampoco va a llegar al nivel, porque tampoco tengo tanto que contar. La historia ya la narró Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Y de esa historia quiero recordar o retomar los valores que animaron su trayectoria, y la de Porfirio Muñoz Ledo, y la de José Goldenberg, y la de Clara Huxman. Valores que desafortunadamente hoy tienen una relevancia de primera magnitud que tenemos que defender. ¿Cuáles son esos valores? Es un valor democrático. Yo creo que lo acaba de decir muy claramente José Goldenberg. Y la democracia no son solo elecciones. La democracia son también contrapesos. Es también la igualdad ante la ley. Es la horizontalidad en la toma de decisiones. Es la inclusión, no la exclusión. Entre otras muchas cosas. Hoy los partidos políticos, tanto en México como en el resto del mundo, porque hay que ver a nuestros vecinos, para arriba y para abajo, para el norte y para el sur, están en una crisis de representación muy grave, que están poniendo en jaque a la democracia, no solo en México, sino en el mundo. Son importantes los partidos políticos para que funcionen las democracias, pero si están en una crisis de representación como la que vemos, ¿qué nos queda? Pues nos queda la sociedad civil. Porque solo así las podemos presionar a esos partidos, presionar al poder público, porque les toca a las organizaciones intermedias como la que hoy se está lanzando, exigirles esa representación, exigirles esa inclusión, exigir esa pluralidad, porque si no, realmente lo que tenemos son élites que se incrustan, ¿no?, al estilo, digamos, tipo Marcuse, ¿no? Es importante que la sociedad civil siga creando espacios para encarnar la pluralidad, para construir instituciones, para hacer la conciencia de la sociedad, la que les recuerde a los actores políticos que están inmersos en la lucha por el poder, cuáles deben de ser los valores del ejercicio del poder público, cuáles deben ser esos valores que animen el quehacer del Estado,
Yo creo que también estas organizaciones intermedias, como la que hoy se crea, llenan un espacio que se ha reducido en los últimos años, no solo aquí, sino en otros lados, ¿no? Que buscan que se tomen las decisiones con base en evidencia racional, con base en un análisis sistemático y serio, y no con base en lo que a mí me da la gana o lo que yo creo, ¿no? Porque se me ocurre, ¿no? Que debe de ser. Es necesario tener debates informados, debates bien justificados, porque están tomando decisiones el Estado que afectan a millones de personas, que afectan al medio ambiente, que afectan, en fin, al entorno social. Hay que recuperar el valor de la educación, bien se dijo aquí, ¿no? De la investigación. Bueno, pues, ¿qué les voy a decir? Yo soy investigadora, a eso me dedico, a educar y a investigar, ¿no? Como orientadores de la transformación de la sociedad, ¿no? Una discusión que tiene que ser abierta, plural y ordenada y racional, no movida por las emociones, no movida por la fe, movida por la claridad, por la seriedad, por la honestidad y reconocer cuando uno mete la pata, medir para ver si se están haciendo las cosas bien y poder corregir, si no, no va a haber manera. La pluralidad también es indispensable, la mencionó también José Woldenberg de manera muchísimo más elocuente que yo, y esa pluralidad hoy requiere de organizaciones como la que hoy se lanza. Por eso felicito a Porfirio Muñoz Ledo, que desde tantos años ha estado incansablemente luchando por generar esos espacios de reflexión, de democracia, de transformación de nuestro país. El contexto para lanzar una organización intermedia, siento decirles, es muy adverso, tanto en México como en el resto del mundo. Es un contexto en que temo informarles, el autoritarismo y la intolerancia van en ascenso, aquí y fuera. Es por eso más indispensable que nunca que nos preguntemos como individuos y como grupos qué hacer ante ese ascenso del autoritarismo y la intolerancia. Creíamos que ya habíamos avanzado un camino importante y ahora resulta que no, que vamos para atrás. ¿Cómo es posible? ¿Qué hacemos? ¿Escondernos en un hoyo? ¿Callarnos? ¿Irnos del país? ¿O denunciar? ¿Desgastarnos? ¿Defender los espacios que quedan y crear nuevos? Cada quien hará lo que pueda en la medida de su contexto personal, familiar, en fin, social, pero sí es importante que nos preguntemos todos, porque eventualmente a todos nos afecta cuando hay un retroceso autoritario en nuestro entorno, tanto inmediato, organizacional, como en mi caso, en el CIDE, como nacional. Y yo creo que hay que promover justamente esa discusión, esa lucha, esa denuncia de los espacios que con el esfuerzo de estas personas que me precedieron se fueron ganando en nuestro país y que no podemos dejar que se pierdan. Entonces, para la nueva generación que yo se supone que represento y los que vienen, es muy importante que recuperemos el legado de Cuauhtémoc, de Porfirio, José, de Clara, y que sigamos defendiendo esos espacios y creando nuevos, porque lo que está en juego no es poca cosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena Ruano. Ahora le toca el uso de la palabra al maestro Porfirio Muñoz Ledo. Amigas y amigos, mi más sincero reconocimiento para todos quienes han contribuido a la gestación de esta empresa, a la que he decidido dedicarme el resto de mis días. Gracias en particular
a quienes se han expresado con tanta elocuencia y experiencia sobre la situación actual del país. De toda evidencia, la transición democrática que iniciamos hace 36 años, un grupo pionero de compatriotas a la que hace referido con evocadora puntualidad Cuauhtémoc Cárdenas, que gozó después del terremoto de 1987 de un sorprendente apoyo social y de las organizaciones del pueblo, ha sido secuestrada hoy y de mala manera. En su lugar, se ha instaurado un absolutismo estéril, la concentración de todos los poderes en una sola persona, el peor de los mundos posibles. Un Estado fallido, un gobierno rebasado y una sociedad excluida. Por añadidura, el traslado de las grandes decisiones nacionales a una naciente oligarquía y el alarmante incremento de concesiones y confusiones hacia el extranjero que ya representa una hipoteca para las nuevas generaciones. La clave distintiva de este proceso ha sido, en mi criterio, una enorme patología: el contubernio del poder público con el crimen organizado. Cuando menos desde el inicio de esta administración, existen sospechas fundadas y claras evidencias de estas relaciones que debieran ser esclarecidas por una comisión independiente de la verdad antes de las próximas elecciones. Se extiende cada día la falta de jurisdicción efectiva de los poderes públicos sobre el territorio nacional. Una orgía de sangre y, por otro lado, la compensación a través de la estabilidad formal de las instituciones. Como si el narcotráfico le exigiera derecho de piso a las autoridades y, por consecuencia, a la sociedad. Sin territorio, pueblo ni gobierno, se desmorona el Estado-Nación. Esta es la dimensión de nuestra crisis. ¿En dónde podemos leer el futuro? ¿En la posición de los astros? ¿En las entrañas de las aves? ¿O en el templo de los agoreros? Desde luego que no. El porvenir está inscrito en la mente y la voluntad de los hombres. No hay otro camino que la invención, la innovación, la experimentación y la pluralidad. El pensamiento científico tan relegado y denostado en estos tiempos. No se puede siquiera pensar en porvenir si de modo cotidiano se da vuelta contraria a las manecillas de la historia y se incurre en arcaísmos inadmisibles. La palabra regresivo resulta desmedida, pero en este caso es ilustrativa y resulta una manera suave de referirme a la tradición política. Nadie podría objetar que la principal virtud del mexicano es su capacidad creativa. Luego, nuestro principal deber es alentar la libertad de la inteligencia y la expresión de todos los saberes, ancestrales, contemporáneos o simplemente humanos. Lealtad a lo mexicano y fidelidad a lo universal. Una democracia genuina
es fruto del tejido social y de su complicidad, que expresada en instituciones que concretan en más diversos campos los proyectos humanos, tareas y obras que se concretan con el paso del tiempo. A la postre, no hay definición más igualitaria que la de ciudadano. Al abolir en todas las lenguas la jerarquización automática del tratamiento social, alocaciones tales como caballero, en castellano, mi señor, monsieur en francés, y gentilhombre, sí, gentleman, son en el fondo divisiones artificiales y clasistas de la sociedad. La ciudadanía se convirtió además en el santo y seña de la militancia política, personalizada, en detrimento del voto corporativo mediante el ejercicio personalizado del sufragio, mediante el voto corporativo, no, el sufragio libre y secreto. De hecho, la identificación nacional de los mexicanos es su credencial de elector. A eso se llama sociedad civil o tercer estado, así como pensamiento libertario. Nuestra transición tenía ya un camino avanzado cuando ocurrió el desastre de la parálisis social. Habíamos también progresado a través de la palabra ciudadanización y ciudadanizar la función pública, que significa aligerarla del fardo oficialista y inyectar la savia de liderazgos emergentes en la patria. Nuestra transición tenía ya un camino avanzado en el diseño de un futuro político deseable y posible, que hoy se combate con besania. Basta recordar la propuesta de la corriente democrática de 1986, el programa de la Revolución Democrática de 1990 y la proclama de la Nueva República en 1999 y el proyecto de la reforma del Estado a final del milenio anterior. En su conjunto compendian y desarrollan el proyecto de una nueva Constitución. Para la reconstrucción cabal del país, es indispensable eliminar graves y continuas contradicciones ideológicas y normativas que se multiplican al paso de los días. Establecer entre todos un nuevo contrato social y edificar una carta magna acorde con nuestro tiempo. Síntesis de historia emanada de un verdadero consenso nacional y norma en verdad obligatoria para los mexicanos. La polarización paraliza, en cambio el Consejo enriquece a la nación. Una Constitución maciza, precisa y concisa, asequible a todos los mexicanos. Una carta de renovación de la nación mexicana.
Yo les dejo este testimonio en los bordes de mi adolescencia tardía y de mi obsolescencia implacable. Muchas gracias. Muchas gracias. Con eso concluimos esta ceremonia de lanzamiento de la Fundación Porfirio Muñoz Ledo Nueva República y los invitamos cordialmente para acompañarnos en un cóctel.